Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala es fuente de buenas noticias en el mundo. Medios de comunicación de 3 continentes destacan los extraordinarios resultados que han dado los últimos 27 años de esfuerzos del gobierno y la sociedad. La economía ha tenido un crecimiento extraordinario. Hay suficientes oportunidades de trabajo con buenos salarios. La pobreza se ha reducido significativamente y los niños que nacen reciben la atención médica necesaria y la alimentación adecuada para aliviar la desnutrición que tanto afectó al país. La ciudadanía se siente segura, pues la violencia está controlada y en el territorio nacional se ha recuperado la tranquilidad. Los hospitales públicos y el Seguro Social atienden satisfactoriamente las necesidades de todos sus pacientes. El sistema de justicia es ahora, después de grandes esfuerzos de la sociedad, un ejemplo en el continente. En Guatemala, se acabó la impunidad. Hoy, el que la hace, la paga. Después de importantes reformas al sistema de educación y gracias al profesionalismo del Magisterio Nacional, Guatemala sorprende al mundo por la cantidad de niños y jóvenes bien preparados que está graduando. El espectacular crecimiento en nuestra economía, la creación de suficientes oportunidades de trabajo y la ampliación y buena calidad de infraestructura se ha logrado gracias a los altos niveles de inversión que Guatemala es capaz de atraer por su seguridad ciudadana, su certeza jurídica y su excelente nivel educativo. Las instituciones del Estado son ejemplo de eficiencia y transparencia. Nos estamos convirtiendo en un país desarrollado. Pero, ¿de qué Guatemala estamos hablando? ¿De la que soñamos? ¿De la que queremos? ¿Será posible? ¿Cómo quisiéramos que la Guatemala de nuestros sueños fuera una realidad? Somos una nación llena de anhelos e ilusiones, 15 millones de seres humanos viviendo en la misma tierra, con el mismo destino. Somos un país joven, con grandes desafíos y oportunidades. También somos parte de Centroamérica, una región que preocupa al mundo por sus problemas y amenazas, por sus carencias e incertidumbres. Dimensión nace con la ilusión de motivar la conciencia cívica y levantar el ánimo ciudadano para que todos participemos en la construcción del país que sigue pendiente. Esa Guatemala de los sueños y las ilusiones, esa nación que debe ser posible porque nos vio nacer, porque es nuestra y porque queremos levantarla y llevarla a lo más alto, donde merece estar. Los 3 grandes motivos de la vida son formar una familia, tener la oportunidad de desarrollar tu proyecto personal y construir una nación. Y en Dimensión queremos ser parte de esta aventura. Queremos ser parte del esfuerzo diario para que nuestro país se convierta en una nación moderna, próspera y solidaria, con oportunidades para que cada ciudadano pueda luchar por su felicidad. En este primer programa de Dimensión intentaremos dar algunos datos sobre el presente de Guatemala, sus signos vitales, esos números fríos que califican a una nación y detrás de los cuales muchas veces hay drama y sufrimiento. Este ejercicio intentará demostrar que no tenemos un modelo de desarrollo. Luego veremos la ruta que nos trajo a este presente de sombras y encrucijadas y después daremos un vistazo al futuro. En Dimensión asumimos el compromiso de promover que la sociedad y el sistema político determinen el modelo de desarrollo que Guatemala necesita y lo construyamos. Como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde y el optimismo la debe acompañar. Pero sin duda, el optimismo informado es optimismo inteligente. Este es nuestro informe sobre la situación actual en Guatemala. En los últimos 27 años, desde la apertura democrática, después de 7 procesos electorales, la firma de la paz, 2 consultas populares y los tratados de comercio, Guatemala sigue buscando, sin éxito,
la forma de alcanzar desarrollo y bienestar para su gente, y en especial, para aquellos que se han quedado atrás y sufren pobreza y subdesarrollo. Hemos vivido 27 años de era democrática con un sistema político disfuncional e inefectivo. Firmamos acuerdos de paz que no resolvieron. Nuestra economía no crece lo suficiente. Los dirigentes de la sociedad no logran ejercer el liderazgo que el país necesita. Abundan las promesas incumplidas y las esperanzas lastimadas. De los 15 millones de guatemaltecos que somos, aproximadamente 8 millones de seres humanos viven en pobreza, y de ellos, 2 millones en pobreza extrema. En Guatemala, 53.7% de la población es pobre. Uno de cada 2 niños sufre desnutrición crónica, la tasa más alta de América Latina y sexta a nivel mundial. Este índice se ha mantenido alto durante muchos años, lo que indica que casi la mitad de nuestras niñas y niños que han nacido en las últimas generaciones viven con las consecuencias de la desnutrición crónica. Esto refleja un capital humano perdido, ya que ellas y ellos crecen con limitado desarrollo cerebral, mayor predisposición a las enfermedades, menor capacidad de aprendizaje y por ende mayor repitencia escolar. Esto demuestra a seres humanos con limitadas oportunidades de estudio y de empleo, lo que indica un subdesarrollo personal y colectivo de una sociedad. Guatemala tiene una tasa de fertilidad de casi 4 hijos por mujer, la más alta de Latinoamérica, y una tasa de mortalidad infantil de 24 niños por cada 1000 que nacen, la más alta en Centroamérica y tercera en América Latina. En el año 2011, Guatemala se ubicó como el 7º país más violento del mundo, con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, un promedio de 15 homicidios diarios. Se estima que en 2012, la tasa de homicidios fue de 34 por cada 100.000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, un país con una tasa superior a los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes sufre una epidemia de violencia. En Guatemala, estamos en 34. En El Salvador y Honduras están en más del doble. Somos considerados la región más violenta del planeta. El nivel de escolaridad promedio alcanza tan solo 5.5 años y empeora a 3.8 años en el área rural. En contraste, el promedio de escolaridad de América Latina alcanza 8.3 años. En Guatemala, únicamente 309,000 estudiantes asisten a sus 15 universidades. Estos son el 6% de jóvenes entre 18 y 30 años. En países como Chile, México, Colombia y Perú, en promedio, 40% de jóvenes entre 18 y 24 años acceden a la educación superior. Estadísticas como estas comprometen seriamente el futuro del país. El desempeño de la economía de Guatemala presenta números realmente poco alentadores. El crecimiento económico neto, que consiste en la tasa de crecimiento económico menos la tasa de crecimiento de la población, se estima que fue para el año 2012 de 0.6% y para el año 2013 se espera una cifra muy similar. Estas tasas de crecimiento realmente son insignificantes si se considera que un país como Guatemala debiera crecer por lo menos 6 puntos porcentuales arriba de la tasa de crecimiento de la población. En Guatemala, la tasa de crecimiento de la población es de aproximadamente 2.4%, lo que significa que deberíamos de crecer al menos 8.4% de forma continuada y consistente por los próximos 20 o 25 años para dejar de ser un país subdesarrollado. Pero para que esto suceda, necesitamos flujos masivos de inversión. El inconveniente es que el ahorro interno, que es una de las fuentes de inversión, es realmente precario en Guatemala. De hecho, Guatemala reporta la tercera tasa de ahorro más baja de Latinoamérica, solamente por arriba de Nicaragua
y El Salvador. En promedio, en los últimos 10 años, el ahorro interno ha representado el 14% del PIB, mientras que en Latinoamérica el promedio ha sido de 20%. Con estas tasas de ahorro, realmente sería muy difícil, si no imposible, lograr crecer al 8.4%, que es lo que necesitamos para poder ser considerados algún día un país desarrollado. La infraestructura nacional es inadecuada e insuficiente. Según datos del Ministerio de Comunicaciones, en los primeros meses del 2012, 80% de la red vial se encontraba entre mal y regular estado. Esto provoca que las personas pierdan mucho tiempo en desplazarse y que el recorrido que un camión con mercadería debiera realizar en 3 horas, lo haga en 6. En infraestructura portuaria, el país tiene una deficiente calificación de 4/7 según estándares internacionales. Con esta realidad, la infraestructura física del país no es capaz de soportar un crecimiento económico acelerado. En el campo laboral, el porcentaje de desempleo y subempleo se encuentran por arriba del 60%, una de las más altas de Latinoamérica. Del total de trabajadores, solamente 18% tiene cobertura del Seguro Social, mientras que en países con similares condiciones económicas puede llegar a alcanzar 60%, más del triple. En promedio, en los últimos años han ingresado al mercado laboral 200.000 jóvenes que buscan una oportunidad de trabajo, pero en Guatemala solo se generan 25.000 empleos formales por año. Solo 12.5% de estos jóvenes encuentran un empleo formal. Se estima que el porcentaje de población económicamente activa que trabaja en el sector informal de la economía asciende a 75%, mientras que en Latinoamérica el promedio es de 50%. Esto presenta una opción de sobrevivencia para países que no ofrecen oportunidades de empleo formal, pero es un obstáculo para el desarrollo sostenible. Ante la falta de empleo y oportunidades en el país, han emigrado alrededor de 1.4 millones de guatemaltecos a Estados Unidos. Se estima que cada hora emigran 14 más. Esto supera 120.000 autoexilios al año. El lado positivo de este drama humano es que generó en el 2012 más de 4.5 millardos de dólares en remesas que ayudan en la balanza de pagos y la economía familiar. Guatemala no logra articular políticas públicas para que la economía crezca a los niveles que necesita. Los impuestos no alcanzan y el gasto público se ha convertido en una amenaza para la estabilidad macroeconómica. Los gobiernos recurren al endeudamiento para cubrir el déficit fiscal. Prometen que es una medida temporal, pero en la práctica ocurre lo contrario. Se estima que para el año 2012 el déficit fue 2.5% en relación al Producto Interno Bruto. La estabilidad macroeconómica y el orden fiscal permiten mejores bases para el crecimiento sostenible. El gasto desmedido de los recursos del Estado ha provocado que la deuda pública se haya multiplicado por 8 en 17 años y que en el 2012 supere 97.000 millones de quetzales, un 24.9% del Producto Interno Bruto. El rápido crecimiento de la deuda contrasta con el bajo crecimiento económico, y esta tendencia nos podría acercar en el corto plazo al 40% de deuda con relación al PIB, lo cual, según estándares internacionales, es considerado como zona de peligro. Nunca es sano gastar más de lo que ingresa. En temas económicos, las buenas noticias, que las hay, no son suficientes. Un crecimiento económico de 0.7% anual no nos va a llevar muy lejos como país. Los niveles de inversión son insuficientes y la actividad económica es de sobrevivencia de la economía del país.
Durante la última década, en promedio, Guatemala solo ha logrado captar 540 millones de dólares al año en inversión extranjera. Si se mide respecto al Producto Interno Bruto, Guatemala ocupa el último lugar de la región centroamericana y está entre los últimos del continente americano en atracción de inversiones del exterior. Para el año 2011, la inversión extranjera directa en el país fue de 985 millones de dólares. Como dato comparativo, en el mismo año Costa Rica alcanzó 2.156 millones de dólares, teniendo una economía más pequeña que la guatemalteca, menos de la mitad del territorio que Guatemala y menos de un tercio de los habitantes que tiene Guatemala. Para crecer la economía a los niveles que necesitamos hay que multiplicar por 5 la inversión extranjera. ¿Cómo lograr esto? En lo que respecta al funcionamiento de las instituciones del Estado, desde la apertura democrática, hace 27 años, hemos visto buenas iniciativas como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de Derechos Humanos, que han jugado papeles protagónicos en momentos determinantes. Pero en general, el funcionamiento de las instituciones del Estado en su conjunto es deficiente. Se estima que más del 25% del presupuesto del Estado se pierde en corrupción. A este panorama sombrío y complejo se ha venido sumando en los últimos años el fortalecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, provocando una grave contaminación en las instituciones del Estado, la sociedad y la juventud. Guatemala, de país puente del narcotráfico, pasó a ser consumidor y ahora productor. Además, es refugio de cárteles transnacionales y grupos dedicados a actividades relacionadas. Como otros países de la región, Guatemala es víctima accidental en la ineficaz guerra contra el tráfico de drogas. El 90% de las drogas que se consumen en el continente pasan por Centroamérica. El Índice de Estados Fallidos 2012 que elabora Fund for Peace y Foreign Policy para 177 países ubica a Guatemala en la posición 70 en la categoría de Estado en alerta, tan solo a un nivel de ser catalogado como un Estado fallido. El Índice de Democracia 2011 que elaboró la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist y que califica a 167 países con respecto a la calidad de su democracia, coloca a Guatemala dentro de los regímenes híbridos en el puesto 82, un nivel anterior a la peor calificación. Los países que salen peor calificados que Guatemala en estos estudios pueden servir como referente de las situaciones extremas a las que llegan las naciones que no corrigen el camino. El mosaico de nuestro presente está lleno de amenazas y debilidades, y tiene más sombras que luces. Cambiar esta realidad y lograr que gobiernos y sociedad trabajen en conjunto por un objetivo común es nuestro gran desafío. Quisiéramos tener un diagnóstico diferente para Guatemala, pero esta es la realidad. Este es el presente que hemos construido, un presente que no tiene por qué comprometer el futuro. Tenemos desafíos extraordinarios y para enfrentarlos es la juventud en quienes está la oportunidad más grande que tenemos. Una juventud que quiere cambiar, que quiere luchar por su futuro. Una juventud que no está dispuesta a dejar de soñar. Somos un pueblo pacífico y tolerante. Somos una nación de gente optimista. Pero el optimismo como la esperanza necesitan fundamento y contenido. En naciones como la nuestra, donde hay mucho por hacer, la satisfacción y el éxito vienen del trabajo duro y la perseverancia, de la participación activa del ciudadano en la vida pública y de la protección y el respeto por los valores de la democracia, la justicia y la libertad. Esta es la actitud que levanta pueblos y construye naciones. Esta es la actitud que nos motiva a creer en el futuro porque nos ayuda a sobrepasar el presente. En Guatemala hay demasiadas víctimas de la violencia, la pobreza y el subdesarrollo. Los ciudadanos, ante los problemas y la falta de oportunidades, expresan sentimientos de desilusión y desesperanza. Son muchos los años de errores y ausencias los que nos llevan a la realidad que hoy vivimos, una realidad que debemos conocer. Ahora bien, también es importante saber cómo llegamos a este complicado rompecabezas.
¿Qué hemos hecho a través de los años para tener estos resultados? Veamos un breve resumen de la historia reciente, un informe del pasado. En 1913, hace 100 años, éramos 1.400.000 habitantes con 60% de pobreza. En 1950, llegamos a los 2.700.000 con 55% de pobreza. En 1970, sumamos 5.400.000 habitantes con 50% de pobreza. En 1986, llegamos a los 8.100.000 con 62% de pobreza. Y en 2012, llegamos a los 14.700.000 con 53.7% de pobres. En esos 100 años, tuvimos 31 presidentes, de los cuales 22 fueron de facto o señalados de fraude electoral, 2 dictadores, 7 juntas militares, un magnicidio y un promedio menor a los 3 años por grupo en el poder. Desde 1921 hemos construido 5 textos constitucionales, todos como resultado de graves rupturas al orden constitucional. Fuimos protagonistas de 36 años de conflicto armado interno con un número aún indefinido de víctimas. Esto acentuó el conflicto ideológico que todavía hoy polariza a nuestra sociedad. Guatemala ha sido marcada de forma severa por asesinatos, secuestros, violaciones y abusos. De 1986 a 2013, en 27 años, los mismos años desde la apertura democrática, la población creció más de 80%, de 8.100.000 a 15 millones de habitantes. Si examinamos qué pasó con nuestra economía en ese mismo periodo, veremos que tuvo un crecimiento neto de 1.2% en promedio. Este dato indica que en los últimos 27 años hemos tenido un muy bajo nivel de crecimiento económico. Éramos un país subdesarrollado en 1913 y lo seguimos siendo 100 años después. 100 años en los que en la mayoría de países del mundo hubo grandes avances y crecimiento. Incluso en América Latina vemos hoy países encaminados al desarrollo porque llevan muchos años preparando las bases. La política, los gobiernos y las élites no logran cambiar esta trayectoria que nos mantiene estáticos y atrapados. Vivimos en un país donde pasan los años pero la mitad de su gente permanece pobre. La economía no crece lo suficiente, la educación es deficiente, la inversión en infraestructura es insuficiente y la salud tiene grandes carencias. Vivimos en un país donde la seguridad ciudadana y el sistema de justicia están muy por debajo de las necesidades. Hay suficiente evidencia que indica que no tenemos un modelo de desarrollo y que el sistema político tiene graves deficiencias y debilidades. Si en los últimos 27 años nuestra economía solo ha crecido 1.2% en promedio, lo cual explica los números que hoy tenemos, debemos hacernos 2 preguntas. ¿Qué estamos haciendo para transformar nuestro sistema político? Y ¿qué estamos haciendo para diseñar un modelo de desarrollo que permita que nuestra economía crezca 6 puntos arriba del crecimiento de la población durante los próximos 20 años? Esto es lo que toma ganar la batalla a la pobreza y tocar la puerta al desarrollo. Tenemos mucho trabajo por delante. Las condiciones que se dan en los países de América Latina, donde la economía crece de verdad, son principalmente certeza jurídica, seguridad ciudadana y un alto nivel educativo. Hay suficiente inversión para generar suficientes oportunidades de trabajo. Se alivian los problemas sociales y el Estado, en especial el sistema de justicia, funcionan. Por otro lado, en los países con problemas, el común denominador es que los gobiernos son disfuncionales y resuelven coyunturas, no problemas de fondo. Con cada nuevo gobierno se cambian los equipos y las reglas de juego.
No existe una visión de Estado moderno, democrático y efectivo. No hay continuidad en las políticas públicas. La forma de comprender por qué, en pleno 2013, Guatemala y otros países de Centroamérica se encuentran entre los más pobres, subdesarrollados y violentos del continente, es analizando su comportamiento a través de la historia. Está bien que el pasado nos informe y nos enseñe, por supuesto, pero que no nos determine. El ser humano siempre puede rescatar su destino y construir su futuro. Hoy nos debe ocupar ese gran proyecto que se llama Guatemala. Dicen que no es el tiempo el que pasa rápido, es la vida. El complejo presente que tenemos se construyó en las últimas décadas. El sistema político ha vivido su propia dinámica y el modelo de desarrollo es el gran ausente en las mesas del debate nacional. Hoy tenemos la oportunidad de rectificar. Uno de los primeros pasos que podemos dar es reconocer que la política y el desarrollo no pueden seguir separados e incomunicados, pues uno no puede existir sin el otro. Después de dar un vistazo al pasado, se entiende mejor por qué hemos cosechado este presente de saldos negativos, problemas y rompecabezas. El reto de nuestro tiempo es convertir esos saldos negativos en proyectos, los problemas en desafíos y los rompecabezas en oportunidades. Así se cambia el rumbo, así evitamos que el pasado determine nuestro futuro, así se cambia la historia. Vimos el presente y sus números de aprietos y angustias, dimos una mirada al pasado para ver de dónde venimos. Ahora, démosle un vistazo al futuro. En 2013, seremos más de 15 millones de habitantes. En el año 2025, tan solo dentro de 12 años, seremos 20 millones de guatemaltecos. Si el crecimiento económico neto se mantiene en los niveles de los últimos 27 años, es decir, 1.2% arriba del crecimiento de la población, nos tomaría 60 años duplicar el ingreso per cápita. Esto no es suficiente para salir de la pobreza y mantendría al país con altos niveles de subdesarrollo, conflictividad política y social. Otro complejo fenómeno que vive el país es la emigración del campo a las ciudades. En el año 2002, el 46% de la población vivía en áreas urbanas. Actualmente, el porcentaje asciende a 52% y la tendencia indica que llegaremos al 75% en los próximos 25 años. Estos movimientos migratorios provocan la formación de anillos de pobreza en los centros urbanos. Sabemos que en los próximos 10 años ingresarán al mundo laboral más de 250,000 jóvenes cada año, lo cual implicaría la necesidad de crear 2.500.000 nuevas oportunidades de trabajo. Con los niveles actuales de inversión, se llegarán a generar tan solo 50,000 oportunidades de trabajo al año, es decir, únicamente 500,000 en los próximos 10 años, una quinta parte de lo que necesitamos. Los índices sociales son alarmantes y la condición de vida de millones de personas es insostenible. Tendrían que estar sucediendo eventos extraordinarios para cambiar el rumbo de esta historia. Sin duda, tenemos grandes desafíos. ¿Cómo puede estar Guatemala en los próximos 3, 7, 15 y 20 años? ¿Qué visión podemos proyectar sobre el futuro del país? Según expertos, la economía debería crecer 5 veces más para recibir con oportunidades de vida y de trabajo a los nuevos ciudadanos, además de rescatar a los que se han quedado atrás. La economía del mundo seguirá en estado delicado algunos años más, y Centroamérica se verá afectada por la situación global. Debemos tener en cuenta que, si en los años de gran crecimiento de la economía mundial, la región logró avanzar muy poco, en las circunstancias actuales tendríamos que impulsar acciones audaces y tomar importantes decisiones para revertir pronósticos y tendencias. Aumentar las inversiones a los niveles que nuestra economía demanda implica cambios extraordinarios en la forma de practicar la política en Guatemala. Implica crear las condiciones y las certezas para atraer las inversiones que puedan generar los empleos que necesitamos.
para superar los problemas de pobreza, educación, seguridad y falta de oportunidades, deben mejorar significativamente la política y las instituciones del Estado. Y debemos reflexionar seriamente sobre nuestro modelo de desarrollo. ¿Cómo vamos a aliviar el rezago social y la pobreza que ha provocado nuestro subdesarrollo político y económico? ¿Cuándo iniciaremos la discusión seria sobre el futuro de nuestro país? La historia nos da muchas lecciones de paciencia y humildad. Toma siglos construir naciones o cambiar las que se construyeron mal. Cada uno de nosotros es tan solo un eslabón temporal de ese largo proceso. A cada generación toca jugar un papel y vivir determinadas circunstancias. El reto es dar nuestro mejor esfuerzo para asegurar que el eslabón que nos toca aportar sea determinante. Somos una nación que debe escoger entre seguir viviendo en una economía de sobrevivencia o articular una economía para el desarrollo. Somos una sociedad que debe decidir participar en el sistema político para ser parte de la solución. Guatemala es todavía una idea, un proyecto pendiente. Es aquí donde se necesitan nuestra imaginación y creatividad para formar esa idea de lo que puede ser Guatemala. Una idea que ilusione y que a partir de ella construyamos una visión del futuro. Esto es importante, pues como vemos el futuro determina cómo vivimos el presente. ¿Qué podemos hacer para cambiar las tendencias y los pronósticos? ¿Es posible construir un futuro distinto al que nuestra historia nos marca? Para responder a esto, debemos hablar de un sacrificio proporcional a la realidad, de un esfuerzo que logre una extraordinaria movilización cívica de la sociedad, especialmente de su juventud, para diseñar y poner a trabajar un modelo de desarrollo inteligente y efectivo. El compromiso debe ser por 20 años, sin cambio de rumbo, para darnos la oportunidad y demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que Guatemala es posible. El verdadero reto es encontrar el momento de construir sobre las cosas que nos unen, que son muchas más que las que nos separan. Esta es la verdadera dimensión del sacrificio proporcional. En Guatemala necesitamos ideas, proyectos e iniciativas para rescatar nuestro presente, enfrentar mejor los desafíos del futuro y con un profundo sentido de responsabilidad, salvar nuestro destino. ¿Qué es eso que llaman Centroamérica? ¿Por qué en las épocas de gran crecimiento económico mundial, cada país centroamericano no ha logrado avanzar a la misma velocidad? ¿Puede un grupo de países pequeños de una misma región alcanzar el desarrollo si no funcionan como una comunidad económica? Centroamérica y Panamá suman 523,000 kilómetros cuadrados con más de 45 millones de habitantes. Para comparar, Colombia tiene 1.141.000 kilómetros cuadrados, más del doble que nuestra región, 47 millones de habitantes y un crecimiento económico que casi duplica al de Centroamérica. Igualmente, Perú tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados, 30 millones de habitantes y su economía crece 3.5 veces más rápido que la de Centroamérica. Brasil es 14 veces más grande que Centroamérica y Panamá, y México casi 7 veces más. Los países grandes tienen mucha más facilidad para crecer su economía y alcanzar el desarrollo. Desde Belice hasta Panamá, la región representa el 0.40% de la superficie terrestre del planeta, el 0.64% de la población mundial y el 0.35% del tamaño de la economía mundial. Con la excepción de Panamá, el resto de naciones son consideradas un grupo de países pequeños, descoordinados y que, en lo individual, no atraen el volumen de inversión suficiente para dinamizar las economías al nivel que necesitan. Además de ser considerada la región más violenta del planeta, con el crecimiento económico actual,
tomará muchos años aliviar los niveles de pobreza y subdesarrollo existentes. Sin duda, Centroamérica tiene mucho camino por recorrer. Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompañan Paulo de León, director de investigación económica de CABI, y Paul Boteo, analista económico. Muchas gracias por ser parte de nuestro primer programa de Dimensión, un aporte que esperamos sea bueno para Guatemala y para Centroamérica. Paulo, ¿qué es para ti un modelo de desarrollo? ¿Qué elementos debe tener? Sí, es un proceso que termina con la definición de una estrategia país que tiene que convocar todos los esfuerzos que hace el gobierno y el sector privado en busca de una meta que para todos es el crecimiento económico y el desarrollo de nuestra sociedad. Vale la pena decir que eso es todo lo que cuando hablamos de desarrollo es un deseos. Entonces tenemos que conocer cuáles son los deseos de Guatemala, de los guatemaltecos, y plasmarlos en una estrategia que considere todo, no solo estrategia económica, la estrategia de gobierno, y por supuesto que fundamentados transversalmente a través de unos principios y valores que no vamos a transar, como son los estados de derecho, la libertad, la democracia, la calidad de vida, ¿verdad? Con todos esos temas que no vamos a transar y que van a dar, que son fundamento para poder lograr las metas, ¿verdad? Y enfocar un Estado hacia eso y todos sus ministerios, todos sus esfuerzos hacia eso. Paul, para dar un aporte y tratar de entender con la mayor claridad posible qué es un modelo de desarrollo, qué elementos debe tener para lograr esa integralidad tan importante que, como decía Paulo, nos lleve a esas grandes metas que todos queremos, una Guatemala desarrollada y su gente viviendo con bienestar. ¿Cuáles son esos elementos? El primer elemento y fundamental es el tema institucional. De hecho, cuando se hace estudios de por qué las naciones, unas son ricas, otras son pobres, el tema institucional es fundamental. Y si se quiere tener una estrategia de desarrollo consistente y sobre todo que sea duradera, es importante primero establecer un Estado de Derecho dentro del país que se quiere desarrollar, y además de este Estado de Derecho, de estas instituciones que tienen que estar al servicio de toda la sociedad, tiene que ser también importante el tema de la educación, el tema de la infraestructura, el tema de la salud, y hay que tener bien definido qué queremos en cada uno de estos elementos. En el tema de educación, por ejemplo, ¿qué es lo que decíamos? Decíamos que las personas que salgan de nuestro sistema educativo sean personas que tengan la capacidad de poder integrarse al mercado laboral y de poder ser competitivos a nivel global. Si estamos hablando de infraestructura, queremos una infraestructura interna que nos permita potenciar el comercio, tanto interno como externo, pero también poder comunicar aquellas regiones más apartadas del país para que el desarrollo no solamente se concentre en los centros urbanos y también pueda llegar a los centros rurales. Y por último, el sistema también de salud que queremos, que permita desarrollar el desarrollo físico, el desarrollo mental de la población, que permita también ser competitivo y se complementa con el tema educativo. O sea, ustedes han hablado que el primer gran elemento que debe tener un modelo de desarrollo es la institucionalidad democrática y todo lo que esto conlleva, sobre todo Estado de Derecho. Y luego elementos como salud, educación, infraestructura, política fiscal, políticas públicas que faciliten el desarrollo. Esto, diríamos, es como la estructura, la parte sólida de un modelo de desarrollo. Luego viene otro elemento que podría ser la economía en sí. ¿Qué es capaz Guatemala de producir? ¿Cuál es nuestra potencialidad como país? Que sería como la segunda, digamos, el segundo gran capítulo del modelo de desarrollo. Si ya tenemos todo este andamiaje que ustedes mencionaron, ahora hablemos de la economía. ¿Qué somos capaces de hacer como país? Yo creo que esa respuesta hay que dividirla en dos. Primero, tenemos que partir y echar a andar la máquina con lo que tenemos en la actualidad, sea el diagnóstico que sea. Y para eso, en Guatemala definitivamente está visibilizado que el tema agroindustrial, el tema de energía, el tema de recursos naturales es lo que debemos de incentivar en primera parte. Los excedentes y las ganancias van a generar la inversión en la segunda etapa, donde ahí se compra tiempo, mientras todo lo que había hablado Eddie Paul
empieza a generar la mano de obra más educada para que entre en sectores más dinámicos, que se necesitan de mayor educación. Lo importante ahorita es echar a andar la máquina con lo que tenemos. Y ahorita, sinceramente, cuando uno revisa los sectores económicos que tenemos, no podemos imaginarnos Guatemala haciendo un Silicon Valley al mundo. Es imposible con lo que tenemos ahorita. ¿Qué tenemos ahorita? Unas grandes productividades en el agro de nivel mundial. Tenemos en el sector energético mucha potencialidad y algo en los recursos naturales. Hay que echar a andar esa máquina hoy. ¿Sí? Paul, hablamos de que Guatemala necesita lograr un crecimiento de 8.4% en su economía durante 20 años para salir de la pobreza y estar tocando la puerta al desarrollo en los básicos. Con un crecimiento de la población de 2.4%, es un reto extraordinario y por eso es que necesitamos crecer 8.4. Entonces la pregunta es, si ya tenemos el andamiaje que era la parte institucional y demás, ya vimos de qué es capaz nuestra economía. La siguiente pregunta es, ¿con eso tenemos suficiente para poder crecer al 8.4%? Que es un número verdaderamente serio. O sea, los niveles de inversión y de actividad económica que hace falta en un país como Guatemala para un crecimiento de esa magnitud. La pregunta es Guatemala lo suficientemente grande? ¿Tiene la masa crítica para lograrlo? ¿O haría falta algo más? Yo creo que aquí hay que mencionar 3 elementos. El primero es el tema de cuál es la estructura productiva actual. Y la estructura productiva actual es una economía que está en el 80% centrada hacia lo interno. Y eso hace de que crecer precisamente a esos niveles del 8.4 sean casi imposibles si seguimos con un modelo hacia adentro. No alcanza, no hay la masa crítica para poder hacer eso. En segundo lugar, dado que sabemos que la estrategia tiene que ser mucho hacia el exterior, que es lo que han hecho precisamente los países que han logrado crecimientos altos en el pasado, entonces tenemos que ver qué tipo y qué cantidad de inversiones necesitamos para eso. Y cuando lo vemos históricamente, y vemos casos en Latinoamérica, por ejemplo, Chile, Perú, Colombia, si nos queremos ir al este de Asia, China, Hong Kong, Taiwán en su momento, lo que vemos son niveles muy altos de inversión. Si nosotros quisiéramos traducir... Niveles muy altos de inversión con modelos hacia afuera. Por supuesto, es esa combinación. Y si en el caso de Guatemala queremos traducir lo que ha pasado en los otros países, necesitaríamos al menos 20,000 millones de dólares en inversión extranjera directa para poderlo superar. Actualmente son 1,000 millones, o sea, es multiplicar casi por 20 lo que necesitamos en la actualidad. O sea, eso de alguna forma nos dice el grado de dificultad o el gigantesco desafío que tenemos por delante. Entonces la siguiente pregunta es, si tenemos el andamiaje, tenemos identificado de qué es capaz nuestra economía, la siguiente pregunta sería, ¿tendríamos que integrarnos a bloques económicos donde logremos la masa crítica para hacer no solo mucho más territorio y más habitantes con una misma estrategia económica y social para poder levantar esos niveles de inversión, para poder producir esos números de crecimiento económico? Definitivamente, o sea, yo creo que cuando uno ve el mapa mundial ahorita y uno dice, ¿qué rol puede jugar Guatemala en el mundo cuando tenés esos tigres asiáticos con una calidad de mano de obra tremenda, incluso Sudamérica, con otros niveles? Uno dice, realmente no puedo competir con ellos. ¿Qué tengo que hacer? Integrarme regionalmente, donde tenemos competidores parecidos a los nuestros y donde cuando uno suma, Centroamérica es un istmo de 180,000 millones de dólares si uno le mete Panamá. Entonces estamos hablando de que solo por el crecimiento interno de Centroamérica nuestras empresas pueden llegar a tener una escala de este tamaño, por supuesto, pero competidores globales es complicado. Entonces uno tiene que buscar en dónde jugar o sea, es evidente que nosotros tenemos que enfocar nuestros cañones hacia la integración centroamericana. Paul, mencionabas a Colombia, a Perú y a otros. En el caso de estos dos, Colombia y Perú, son el doble en territorio que toda Centroamérica, incluyendo Panamá, y un poco más de habitantes. Toda Centroamérica andamos en 42, 44 millones y Colombia y Perú, pues Perú un poco menos, Colombia un poco más. Sin embargo, tienen crecimientos económicos de más del doble que toda Centroamérica y desde hace muchos años, y sus proyecciones también son importantes. Sin embargo, Centroamérica sigue básicamente estancada con crecimientos muy bajos. Entonces, esto confirma de alguna forma que tenemos que explorar con mucha seriedad el tema de una integración económica para lograr el crecimiento económico
como parte fundamental de un modelo de desarrollo. ¿Es cierto esto o no? No, definitivamente. Y yo creo que se han dado pasos hacia la integración económica. Uno ve, por ejemplo, el bloque norte de Centroamérica. Existe un comercio fuerte entre estos tres países. Sin embargo, todavía existen demasiadas trabas al comercio. O sea, no tenemos una integración económica como tal. Las aduanas siguen existiendo. En el momento en que un país no desea recibir a un producto, pues toma ciertas medidas. Y no digamos las falencias que existen hacia Nicaragua, Costa Rica y Panamá. O sea, la potencialidad de podernos integrar todavía existe. Hay muchísimo más que hacer y si no lo hacemos, tal como usted mencionaba, nos será muy difícil competir con nuestros vecinos del sur, no digamos, como ya lo mencionaba Paulo, con China, con los países del este asiático. Pues nos entusiasma mucho el empezar a poner estos temas sobre la mesa pública del debate en Guatemala, motivar a la juventud, entusiasmarla para que se integren a esta discusión y tener muchas mesas de debate en nuestra Fundación Libertad de Desarrollo, como lo hacen en CABI y en otras instituciones, para realmente empezar a sacudir este tema y plantearnos de verdad la necesidad que tenemos de hablar de nuestro modelo de desarrollo, que al final, respondiendo para poder crecer a los niveles que necesitamos, ¿qué tenemos que hacer? Nos va a ir dando los elementos con los que tenemos que conformar ese modelo. En los segundos que nos quedan, Paulo, vimos un diagnóstico en el documental de nuestro primer programa de Dimensión. ¿Refleja realmente la realidad de Guatemala? Sí, yo creo que es fehaciente, se apega a la realidad y como hablamos antes, yo creo que partiendo de ese reconocimiento, ese diagnóstico, podemos empezar a hacer los planes. No podemos, está bien soñar, pero tenemos que saber qué es lo que tenemos y con eso empezar a echar a andar la rueda. Yo diría que el diagnóstico es muy claro en también advertirnos acerca de la potencialidad que existe de conflictividad social, en el sentido de que si la población sigue creciendo al ritmo actual y tenemos estos niveles tan pobres de crecimiento económico, esa conflictividad social se va a incrementar. Año con año se agregan nuevos guatemaltecos a la fuerza laboral que no encuentran empleo, que caen en el círculo de la pobreza, y si no se construye el modelo de desarrollo como tal, no vamos a poder darle respuesta a esa presión demográfica que se tuvo en el pasado y que vamos a tener en el futuro. Pues muchísimas gracias. Creo que que sean ustedes parte de nuestro primer programa de Dimensión empieza a dar una idea de por dónde va este proyecto. Nos ilusiona dar un aporte todas las semanas donde hablemos temas serios de largo plazo, alejados de la coyuntura, porque el objetivo de Dimensión es precisamente hablar del futuro, en base a la experiencia del presente y del pasado, por supuesto, pero siempre proyectando con mucho entusiasmo y optimismo que Guatemala y Centroamérica son posibles si empezamos a hablar de los temas que hoy están ausentes en las mesas del debate público. Así que muchas gracias y con ustedes volvemos la próxima semana. Les damos las gracias por habernos dejado entrar en sus hogares en esta oportunidad. Hasta pronto.